Buenas tardes, buenas tardes. Pues ya estamos listos por acá, compañeros. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra plática, a nuestra cápsula jurídica el día de hoy. Ya se encuentra con nosotros nuestro expositor. Tenemos que ver una señal, precisamente. Bueno, pues buenas tardes de parte de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula jurídica que el día de hoy le hemos denominado Técnicas de Litigación en el Juicio Oral. De verdad, créanme que es muy, muy importante este tema. Considero, dentro de la experiencia que he tenido, últimas fechas, he tenido la oportunidad, soy litigante y he tenido la oportunidad de estar en juicio oral y creo que nos falta bastante. Nos falta avanzar bastante, y lo digo a título personal, pero también me he dado cuenta de muchos compañeros que precisamente pues ya un poquito creo que dominamos ahí etapa de investigación, intermedia, pero la verdad es que en juicio oral sí es muy importante que nos capacitemos. Por eso precisamente pensamos en este tema. Nuestro expositor del día de hoy, pues bueno, tiene una experiencia muy larga, muy interesante, que lógicamente pues nos va a compartir el día de hoy en esta plática. Él es el maestro Ángel Brito Salcedo, es especialista en el sistema acusatorio, de los primeros compañeros que empezaron a litigar como partes procesales en este sistema y un gran conocedor del mismo. Y bueno, pues mi estimado amigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo pues, por venir a compartirnos algo de tu experiencia que has adquirido durante ya bastantes años desde que se instauró el sistema aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, mi estimado maestro Ángel Brito. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor David Aboites que me hace esta invitación para participar aquí con ustedes. Bien, pues bueno, a la barra, ¿no? También porque, pues bueno, ya tuve la oportunidad de estar con ustedes, de compartir algunos temas. Y bueno, hoy me parece muy importante todo lo que es las técnicas de litigación, ¿no? ¿Por qué? Ya parece que no habíamos tenido en la Ciudad de México como que muchos temas en relación a lo que era el que se a lo mejor previniera y después a lo mejor que se sustituyera alguna parte técnica, ¿verdad? Como es el Ministerio Público, como es el asesor jurídico, como es el defensor. Eh, Sin embargo, en recientes fechas he tenido conocimiento de que, por ejemplo, en el reclusorio Oriente, con la juez Elizabeth Marín, me parece que es Elizabeth Marín el nombre de la juez, que, bueno, ha hecho algunas situaciones en las que si no conocen del sistema en juicio, lo saca, ¿no? Y bueno, de alguna manera un poquito, pues, vergonzosa, porque, pues, lógicamente el abogado o el Ministerio Público, pues, tiene a quien representa, ¿verdad? Aunque el asesor jurídico, pues, es prácticamente el representante más cercano de la víctima, también lo es el Ministerio Público. Y el defensor, bueno, pues teniendo al acusado allí, imagínense en una situación de este tipo, en el que no sepa interrogar o no sepa a dónde van, ¿verdad? Me parece muy importante desde los alegatos de apertura, tener un concepto bien, ¿no? ¿Qué es un alegato de apertura? Pues es una promesa a futuro de lo que va a ver el juzgador y que en realidad no tiene que ser algo cansado, no tiene que ser algo que lleve ahí una exposición de media hora, o sea, una exposición de 5 o 7 minutos es más que suficiente para realizar la promesa a futuro de lo que se va a ver en juicio, cómo se va a ver, qué se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo. Entonces, sí está esta situación que tiene que realizarse y ver de una forma u otra el abogado, ¿no? Tiene que checar. Entonces, y para eso, lógicamente, tenemos que conocer todo lo que existe en el expediente, crear nuestra teoría del caso, establecer cuál es el hecho.
¿Qué tenemos nosotros que ofrecer y cómo vamos a establecer esta convicción desde el inicio? ¿No? Entonces yo debo de establecer de manera clara, de manera sencilla, de manera breve y sobre todo verosímil, qué es lo que pretendo, qué prometo y qué no puedo prometer. Y debo de ser claro cuando estoy haciendo mis alegatos de apertura en lo siguiente. No puedo yo realizar promesas que no puedo cumplir, porque entonces voy a quedar muy mal. Y debo de a veces establecer cuáles son estas debilidades que tengo en mi teoría del caso, ¿no? También es importante establecer las debilidades antes de que en un momento dado nuestro contrario las saque, las verifique y esté allí, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que nosotros tengamos un buen conocimiento de todo lo que va a desahogarse en el juicio. Y esto viene desde, lógicamente, saber qué se admitió y cuáles fueron los puntos de prueba que se dio para cada órgano que se va a desahogar. Y fíjense lo importante y las formas que van llevando, ¿no? Lógicamente, pues vamos a iniciar nuestro juicio con la lectura del auto de apertura, ¿verdad? Y después nosotros vamos a tener una parte importante como agentes del Ministerio Público o como coadyuvantes del Ministerio Público para ponernos de acuerdo con él. Y es la manera en que vamos a presentar, a desahogar nuestros órganos de prueba. ¿Cómo van a desfilar? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el segundo? ¿Quién el tercero? ¿No? ¿Con quién abrimos? ¿Cómo abrimos? Que lleva una metodología y cronología para no estar saltando de un punto a otro y que sea lo más digerible posible para el tribunal de enjuiciamiento. Porque lógicamente nosotros no podemos de una forma u otra realizar algunas presentaciones de los órganos de prueba de forma disparatada, ¿no? Y además también el impacto que queremos crear, porque todos sabemos que de alguna manera somos diferentes y entonces algunos testigos o algunos peritos se desenvuelven mejor que otros. ¿Y cómo pretendo a lo mejor dar esta convicción? ¿Cómo pretendo en un momento dado que se pueda llevar a cabo un impacto en el tribunal? Pues a lo mejor trayendo a la persona que yo escogí o que sé que va a producir mayor convicción. Y es con lo que voy a empezar a desahogar. Bien, y aquí vienen estas partes importantes, ¿no? ¿Cómo voy a empezar? ¿Con quién voy a empezar? ¿Sobre de qué va a hablar? ¿Cómo va a hablar? ¿Y qué es lo que va a pasar posteriormente? ¿Qué me sirve en todo esto? Porque lógicamente todos los asuntos son diferentes y lógicamente no todos se pueden llevar de la misma forma. Entonces necesitamos tener una estrategia para poder llevar a cabo el desahogo de estos órganos de prueba. Y lógicamente una preparación en los mismos. Desde mi punto de vista, nadie debería de llevar a un testigo, a un perito, a una audiencia, sin previamente haber hecho una preparación de los mismos. La preparación no es una leccionaria, porque eso también se puede ver en un contrainterrogatorio, eso también se puede llevar a cabo en un contrainterrogatorio y descubrir que la persona miente sobre el conocimiento del hecho o de las circunstancias que rodean también su peritaje, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos. Una cosa es prepararlos, decirles qué pasa en la audiencia, cómo pasa, cómo se desarrolla, qué es lo que les espera, que van a tener un interrogatorio, un contrainterrogatorio, qué pasa con una objeción, qué es una objeción, para que ellos se encuentren en un ambiente más familiar cuando lleguen a la audiencia. Pero bueno, lo voy a repetir. Desde mi punto de vista, nadie debería
llevar a cabo un perito o un testimonio sin previa preparación. Entonces, esto es algo que a lo mejor no se ve o no se lleva a cabo por mucha gente, ¿no? No se dan el tiempo, no se dan el espacio de decir, a ver, los espero en el despacho para ver qué le consta. A ver, no vengo aquí a que invente cosas. Explíqueme, ¿qué es lo que usted vio? ¿Qué es lo que usted conoce de este hecho? Y ellos empiezan a decirnos, ¿no? A decirnos. Y nosotros vamos viendo cómo se van desarrollando. Y esto es importante, ¿por qué? Porque también a mí que me interesa de mi testigo, que no se pierda y que no me aburra el tribunal. Entonces habrá cosas que, fíjense, no es aleccionamiento, es simplemente depuración. Si mi testigo empieza a manejar situaciones que no corresponden a lo que va a ser mi teoría del caso o que no abonan a la información que yo pretendo que sea útil y de calidad para el tribunal, pues entonces lo voy depurando. A ver, mire, no me hable de eso. Eso no tiene importancia. Abóquese a lo que me contó, que es este punto y este punto. Lo demás sale sobrando. ¿Por qué? Porque también yo voy a meter información de calidad. ¿Y cuál fue el punto de prueba que se admitió en el auto de apertura a juicio? ¿Y por qué hablo tanto del auto de apertura a juicio? Porque a veces, también como litigantes o como sujetos procesales, llámenle Ministerio Público o asesor jurídico, acudimos al juicio y no llevamos el auto de apertura. A mí me ha tocado ver a muchos Ministerio Público, todo que a veces me piden, ¿traes tu auto de apertura? Sí, ¿me lo dejas ver? Dice uno, ¿qué preparación traes, no? O sea, no sabes ni a quién tienes, a quién vas a desahogar. ¿Cómo te presentas así? Pero además es importante, ¿por qué? Porque yo lo he logrado, que a veces el agente del Ministerio por lo mismo, el agente del Ministerio Público por lo mismo, no tiene conocimiento del punto de prueba, porque a veces es un MP que lo suben de bateador emergente, y sube, ¿no? Y ahí viene el pobre, y medio leyó, y medio sabe, y dice, a ver, ¿quiénes son los que tengo? Esto va a pasar tal, ¿no? Pero no sabe que en intermedia, a lo mejor tuvimos un debate para que no hablara de determinados puntos. Y entonces, espérame, cuando quiere incorporar información, si yo no conozco lo que ocurrió en intermedia, yo no sé bien qué dice mi auto de apertura y cuáles fueron los puntos de prueba, pues entonces igual, y aunque yo haya debatido en la etapa intermedia, me incorpore la información que tanto me costó trabajo excluir. Y entonces tendría yo este problema por falta de preparación. Todo esto viene a ser parte de las técnicas de litigación porque precisamente vamos a hablar de lo que es interrogatorio y objeciones, ¿no? Oiga, objeción, eso fue excluido en su momento oportuno, ¿no? Ese no es el punto de prueba, para eso no se admitió el testigo, el perito no puede hablar de eso ya, el perito no puede decir de lo otro. Entonces hay que tener cuidado con todas esas partes, establecer, les vuelvo a repetir, que los testigos vayan bien a lo que es información de calidad, la información que sirve para acreditar mi teoría del caso, mi elemento fáctico, soportado con mi elemento probatorio para poder establecer que existe la hipótesis normativa que señalé. De esta manera concretizo para lograr los fines que tengo en lo que va a ser mi promesa, que se desahoga en juicio, que se lleva a cabo y que en un momento dado nos permite tener la certeza de que vamos a poder cumplir lo que prometimos. Que al final, cuando hacemos un alegato de apertura, ya argumentamos. Ahí sí argumentamos. Ahí sí sostenemos qué fue lo que pasó y que se cumplieron las promesas y por qué y cómo se cumplieron las promesas, ¿no? Ahí sí logramos establecer diversas situaciones. Bueno, entonces, como les mencionaba, estas preparaciones que se hacen a los testigos, pues lógicamente van a incluir interrogatorio y contrainterrogatorio.
tengo que prepararlos también para un contrainterrogatorio, para un ataque, para poder yo sustentar que mi testigo, mi perito, bueno, también tengan una situación en la cual puedan salir avantes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a iniciar con un interrogatorio. Un interrogatorio que nos va a permitir obtener y establecer la información que es adecuada para acreditar mi teoría del caso y que debe de realizarse con preguntas abiertas, porque aquí el protagonista, el que es el actor principal, es nuestro testigo o nuestro perito. Es quien a través de las preguntas que nosotros vamos formulando, lo vamos encaminando para que nos dé esa información de calidad que necesitamos para lograr crear la convicción necesaria de lo que estamos nosotros tratando de probar y reconstruyendo, pues lógicamente, una verdad que nos está siendo parte del objeto del proceso, como lo marca el artículo 20 constitucional. Y entonces, ¿qué preguntas voy a hacer? Preguntas abiertas, que no sean impertinentes, es decir, que no esté fuera del hecho relacionado, ¿verdad? Todo lo que es impertinente es porque no está relacionado con el hecho controvertido. Preguntas que no sean ambiguas, como por ejemplo, ¿qué desayunó? ¿Qué desayunó cuándo? ¿No? Oye, suponiendo que esto fuera parte de algo pertinente, pero es ambiguo, ¿no? ¿Qué hizo en la mañana? Pues, ¿la mañana de cuándo? ¿No? Del 7 de abril del 2015, del 7 de abril del 2020, del 7 de abril del 2022. ¿A qué hora en la mañana? Entonces, hay que estar atentos a una situación de ambigüedad, ¿no? A una situación de que no se argumente en la pregunta, que no se concluya, ¿no? No se permiten las preguntas argumentativas, las conclusivas, las preguntas que implican dos hechos, ¿no? O sea, las que tienen algo conjunto. ¿Usted pudo ver si estaba oscuro y solo? No, a ver, ¿no? ¿Cómo se encontraba la visibilidad en ese momento? Observó a alguien más, pero no puede ser una que tenga dos hechos. Entonces, tendrán que ser separadas, no pueden ser dos preguntas en una o más, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias que van a hacer una forma en la cual no se permite la incorporación de la información, pues van a ser recursos que podemos utilizar, ¿no? Entonces, las preguntas tendrán que ser abiertas, tendrán que ir conduciendo al testigo. Me ha pasado que el Ministerio Público hace una pregunta y el testigo, el perito, como caballos, desbocados, ¿no? Desbocados, y empiezan a hablar. Bueno, lo que pasa es que yo estuve en tal lugar y vi y hice y ta. Y de repente uno ya dice, objeción sucede. Dice, ¿por qué? Objeción. No hay conducción. La forma correcta de incorporar la información es a través del interrogatorio. Eso lo tengo yo en un me encanta porque muchos piensan que no hay objeción en las respuestas. Hay que irse a la literatura y establecer que hay objeción a las respuestas, no solamente a las preguntas, también a las respuestas. Y esto es muy importante, estudiarlo, verificarlo, porque por algo tenemos este auto de apertura que nos establece cuáles son los puntos de prueba, qué hay en cada punto de prueba, cómo surge cada punto de prueba. Y de esta manera nosotros vamos realizando las preguntas para cumplir con el objetivo de lo que ofrecimos del testigo. Entonces, un testigo puede servir para acreditar hecho. A lo mejor otro sirve para acreditar participación. A lo mejor uno sirve para los dos, hecho y participación. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el policía? El policía ayuda a veces, la mayoría de las veces, a acreditar que hay un hecho, ¿no? Dice, hay una persona que me solicitó el apoyo, se lleva a cabo
la persecución, logramos detener a un sujeto con esas características al hacerle la revisión, toda vez que estaba señalando como la persona que desapoderó a fulano de tal, se le encontraron los objetos que había manifestado la víctima, la habían desapoderado. ¿Policía le consta quién participó? ¿Le consta quién realizó el hecho? No. Pero sirve para acreditar hechos, no para acreditar a lo mejor totalmente la participación o cómo intervino el sujeto, ¿no? A título de autor o partícipe, pues. Entonces, pero sirve para acreditar parte de estos elementos. Y la víctima, lógicamente, pues sabe quién intervino a título de autor. Usted fue el que me desapoderó, usted ha vinculado con la detención y el encuentro de los objetos, pues tenemos acreditado un hecho y tenemos acreditado una intervención del sujeto a título de autor. Podemos irlos llevando. A ver, entonces me va a hablar no de la forma de intervención del sujeto, pero me va a hablar respecto del hecho y los objetos que se encontraron. Me va a hablar sobre esto. A lo mejor le constan los dos. Yo vi cuando lo desapoderaron, entonces me acerco, me dice, sí, me acaban de robar, y empiezo la persecución y lo detengo con los objetos robados. Nos sirve para las dos, para acreditar autoría, para acreditar el hecho, ¿no? Entonces las preguntas van dirigidas tendientes a algo, a cada uno de estos sujetos. Lógicamente, al perito en evaluación no le consta el hecho. Simplemente va a determinar un monto que nos va a ayudar para establecer en qué tipo penal y la sanción en que nos encontremos. Robo, fracción segunda, fracción tercera, fracción cuarta, en fin, por el monto de lo robado. Que hubo violencia, también esto. Que fue en casa-habitación, pues tendremos que acreditar ese elemento normativo, establecer que se trata de casa-habitación, ¿no? Entonces las preguntas van enfocadas a ir de la mano también con la teoría del delito, ¿no? Pues que tenemos que ir acreditando, bueno, pues hubo un desapoderamiento. ¿Cómo se dio? Es una cosa ajena. ¿Por qué es ajena? Pues le pertenecía a otro. Es mueble. Sí, fue sin consentimiento, ¿no? Entonces, vamos acreditando cada uno de estos elementos a través de los interrogatorios, de las intervenciones de testigos, de peritos, etcétera. Y por eso decía yo, tenemos que conocer perfectamente bien cuál es el punto de prueba de cada uno de los sujetos que vamos a desahogar en juicio, para que vayan haciendo la incorporación de la información necesaria y sobre todo de calidad para acreditar cada uno de los elementos. Entonces vamos manejando a lo mejor temas, vamos manejando cronología para tener un interrogatorio que nos vaya dando la información de forma fluida, cronológicamente, para que el tribunal la entienda de manera rápida y sencilla, ¿no? Les comentaba, me dio mucha risa una vez, y ahí tengo el video, en el reclusorio sur, me toca con un tribunal de enjuiciamiento que objeto, me dice, no se pueden objetar las respuestas. O sea, pero no hay conducción en el testigo, ¿eh? Sí, va. Después de una hora hablando, le dice al Ministerio Público, me parece que tiene usted ya que ir acotando información porque nos está dando información que pues parece que no está relacionada. Entonces lo conmino a que pues vaya acotando la información. Y le digo, su señoría, eso es como una objeción, porque al final usted no termina, hizo una pregunta, usted dijo hace rato que había hecho una pregunta y que no se podía objetar, entonces que siga declarando todo lo que quiera. Tiempo tenemos, si se avienta 3 horas, pues 3 horas con una pregunta. No, porque me parece que hace rato yo pedí lo mismo, pero no se me tomó en cuenta. No hay calidad en la información que se está integrando. Y bueno, al final tuvimos ahí un conflicto, pero es por eso, porque el MP dijo pues que siga hablando y todos pues que siga hablando, y cuando ya el tribunal dijo, no, pues ahora sí ya no hay, ahora sí quiere frenar.
Y bueno, de alguna manera, pues tuvimos ese conflicto y era eso, información que no traía calidad y que al final no servía para acreditar lo que la teoría del caso del Ministerio Público, lo que pretendía el Ministerio Público. Por eso hay que, les decía yo, ir checando todo, viendo lo que necesitamos y, bueno, de ahí determinar también qué podemos objetar. ¿Se trata de objetar todo? Pues habría que determinar, ¿no? Yo creo que a muchos, si es que muchos litigantes les ha tocado, que cuando uno observa la declaración de los eh, peritos o testigos, pues a veces uno dice, no voy a preguntar. Por ejemplo, ¿no? En un secuestro, a mí me acaba de pasar en un secuestro. Viene la víctima y dice, no, nos cerraron el paso, nos bajan, cuando nos bajan me echo a correr y me logro meter a mi casa porque estábamos muy cerca. Y le dice el Ministerio Público, ¿puede dar las características de esos sujetos? No. ¿Puede establecer cuántos sujetos eran? No. ¿Por qué no puede dar las características? Ocurrió muy rápido, traían pasamontañas. Bien. El Ministerio Público concluye y dice, bueno, son todas las preguntas. Y yo veo que la defensa comienza a preguntar más cosas, qué hora era, en qué calle fue, si logró ver el vehículo, si pudo ver los tamaños de las personas, quién se acercó a su ventanilla, cómo se acercó, cómo. Entonces yo decía, ¿cómo era la visibilidad en ese momento? Y yo me preguntaba, ¿y eso te va a desvirtuar una teoría del caso? Si mi víctima no vio a nadie, no pudo manejar nada, no te da nada en contra, ¿para qué le preguntas? O sea, no necesariamente tengo que realizar un contrainterrogatorio. Hay que valorar. ¿Cuál es mi teoría del caso? La teoría, según el caso de la defensa, es mi representado se encontraba en otro lugar, porque aquí había dos víctimas. Una eran hermanas, entonces una que no vio a nadie y otra que sí vio a sus secuestradores. Entonces, realmente la otra era una situación de hecho, pero si tú como defensa pretendes establecer, no que no ocurrió el hecho, porque eso sería muy difícil, había muchas cosas que implicaban que se había ocurrido el hecho. Un reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde encontraron el vehículo, que no encontraban a su hermana, la entrevista de la hermana acompañante, cuando se rescata a la víctima, cuando se hace cosas. Entonces, el hecho era difícil de establecer que no sucedió. Y la teoría del caso se me hacía bien, o sea, mi representado no participó porque se encontraba en un lugar diverso. Pues entonces, ¿para qué te abocas a querer manejar si ocurrió o no ocurrió el hecho del secuestro? ¿Qué caso tiene desde un punto de vista jurídico y que no tiene que ver con tu teoría del caso? A la chica lo único que le constaba era que venía con su hermana, que salieron, que las quisieron subir a un vehículo, ella se logra zafar, se va y no ve a nadie. ¿Qué pregunto? O sea, vienen estas situaciones en las que hay que ver si realmente tengo que preguntar algo o no tengo que preguntar nada, ¿no? Por ejemplo, otro que también empezó a preguntar era con el perito en evaluación, ¿no? Entonces yo decía, pues sí hubo un vehículo, pero ¿qué tiene que ver este vehículo que se llevaron de manera representada con el secuestro? Si ella se la llevaron en otro vehículo y lo que estamos viendo es la privación y no realmente el valor del vehículo. Entonces, ¿como para qué quieres saber si sí fue bien valorado este monto o no? Si en realidad, pues lo único que tenía que constar era la existencia del vehículo en el que venían mis representadas. Nada más, no más. Entonces, un desgaste en la defensa en un contrainterrogatorio que no implicaba nada.
Nada. Porque ¿qué tenía que ver con la privación? Pues nada más que venían a bordo cuando sucede el hecho, ¿no? Entonces, bueno, los contrainterrogatorios deben de tener básicamente dos finalidades. La primera, el testigo o el perito de mi contrario tiene que servir para acreditar mi teoría del caso. Entonces, cuando yo hago un contrainterrogatorio, lo primero que quiero es que el testimonio del contrario sirva para acreditar mi teoría, porque va a tener más valor que los testigos del contrario robustezcan mi teoría que los propios míos, ¿no? Si el otro le pregunta, oiga, usted pudo ver a su secuestrador, ¿cierto? Sí. Y lo vio por 5 segundos, ¿cierto? Sí. Pero usted está vendada antes 15 horas, ¿cierto? Sí. Y lo cierto es que cuando uno se encuentra con los ojos tapados, cuando se los quitan así, ve medio borroso, ¿cierto? Sí. Y usted estableció que estaba oscuro el lugar, ¿cierto? Sí. Y establece que lo vio aproximadamente a 20 metros, ¿cierto? Sí. Y usted establece que pudo realizar un retrato hablado, ¿cierto? Sí. Y en ese retrato hablado dio las características, ¿cierto? Sí. Y en ese estableció que medía unos 50, ¿cierto? Sí. Pero lo cierto es que usted puede apreciar aquí a mi representado que dice usted que es el secuestrador, ¿cierto? Sí. Y mi representado mide unos 80 metros, ¿cierto? No, pues no sé. Bien, si mi representado se parara ahorita, usted podría decir si mide 1,50 m. Sí, bien. Entonces, quiero hacer un ejercicio que se levante. Se levanta 1,80 m. No, pero por supuesto que es más que lógico, pertinente que no mida 1,50 m. Un tipo de 1,80 m, pues llama la atención por el tamaño, ¿no? Entonces, ese testimonio me sirve para acreditar mi teoría. Él no tiene 1,80 m, digo 1,50 m. Él no reúne las características, estaba oscuro, estaba esto, estaba el otro, estaba aquello. De acuerdo a los peritajes que voy a presentar, es imposible que una persona con 15 horas de los ojos tapados, con 5 segundos pueda tener una visibilidad bien y a 15 metros con un lugar oscuro para poder realizar identificaciones de personas. Y en fin, voy manejando, ¿no? Voy manejando información que puede servir para acreditar mi teoría del caso. La segunda finalidad importante del contrainterrogatorio, pues es que ustedes de alguna manera desacrediten estas situaciones que dijo la persona. Entonces, muchos piensan que el contrainterrogatorio es solo para desacreditar, para restar credibilidad. No, el contrainterrogatorio también es para acreditar mi teoría del caso. Entonces, voy viendo cuáles son las preguntas idóneas y necesarias para realizarlas, pero también tengo que estar atento a ejercicios tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejercicios? Un apoyo de memoria. No, ¿saben? Yo como he visto a veces a compañeros, partes procesales técnicas, Ministerio Público, Asesor Jurídico, Defensa, dependiendo en dónde se encuentran, cómo les ha costado trabajo hacer un apoyo de memoria. ¿Cómo les ha costado trabajo? O sea, yo tengo ahí varias audiencias donde ya casi lo logró y renuncia, avienta la toalla, ¿no? Porque le falla la técnica, porque le falla a lo mejor la confianza, porque le falla. Me ha tocado objeción. No ha sentado las bases. Y entonces dicen, ¿qué son las bases? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con las bases? Bien, todos, absolutamente todos los órganos de prueba en un momento tuvieron un documento en el que establecieron qué es lo que percibieron a través de sus sentidos y que lo plasmaron.
El sentar las bases es que ellos digan que existe este documento, qué características tiene y por qué lo pueden reconocer. Para que en un momento dado puedan tenerlo a la vista para realizar este ejercicio de apoyo de memoria. Entonces el sujeto tiene que establecer que sí rindió, por ejemplo, una entrevista en el Ministerio Público, que en esa entrevista estableció la verdad de los hechos, que en esa entrevista se encuentra la información que no recuerda en ese momento y que esa entrevista la puede reconocer porque tiene algo característico de él. No solamente la versión que dio, sino a lo mejor su firma, su huella, y que por ese motivo la puede reconocer, para que entonces exista el antecedente de que el documento existe, que el documento contiene esa parte y que es de él porque él la rindió o lo hizo, ¿no? Y entonces de esta manera poder llegar a realizar el ejercicio de apoyo de memoria. Lo mismo sucede con el perito. El perito tiene un documento en el cual estableció lo que percibió a través de los sentidos, ¿no? Porque él dijo, tengo a la vista, por ejemplo, un teléfono de la marca tal, modelo tal, serie tal, y que cuesta tanto. Ah, bueno, si a lo mejor le pregunto la serie, dicen, pues no me acuerdo. Ah, ¿y usted lo plasmó en algún documento? Sí, claro, en mi dictamen, ahí está. Si lo tuviera a la vista, lo recuerdo, ¿no? Ah, bien, a ver, ¿por qué conoce ese documento? Pues porque tiene los logotipos, porque tiene la fecha en que se elaboró, porque contiene un apartado de planteamiento del problema, metodología empleada, cómo la lleva a cabo, una parte de conclusiones y mi firma, mi nombre y mi firma. Y esa firma la utiliza en todos los actos públicos. Sí, todos sí la puedo reconocer. Bien, entonces pongo el documento a mis contrapartes para que vean que es el documento que todos tenemos, que no hay objeción en ello, y entonces ya al órgano de prueba, para que en un momento dado lo reconozca, nos diga que es el mismo documento que nos habló, y entonces pueda leer para sí. Aquí hay una parte que voy a checar ahorita, que lea para sí la información que en un momento dado ya no recuerda, y de esta manera pueda llevar a cabo el, el ejercicio, ¿no? Y lo mismo sucede con el de contradicción. Aquí me gusta mucho el de contradicción. ¿Por qué? Porque hay una parte en la que muchos se atoran y es cuando es una situación omisiva. Porque, por ejemplo, yo cuando el testigo me dice que algo, por ejemplo, que algo era azul y resulta que era blanco, y en su declaración dice que era blanco, pues bueno, hago esta misma circunstancias de sentar bases. Tengo que establecer que existe la entrevista, tengo que establecer que es de esta persona, tengo que establecer que rindió la verdad de los hechos, que la puede reconocer por su firma. Casi siempre el evidenciar contradicción es un ejercicio en contra examen, ¿no? Un contrainterrogatorio, un interrogatorio cruzado. Entonces, es un poco más fácil porque dices, a ver, lo cierto es que usted ante el Ministerio Público compareció, lo cierto es que usted dio una información, lo cierto es que aquí, lo cierto es que tiene esta entrevista, lo cierto es que ellos están por su firma, lo cierto es que ahí mencionó la verdad de los hechos, sí. Su señora, para efectos de establecer contradicción, quiero poner este documento. Y subrayo, y dice blanco en lugar de azul. Entonces, digo, lo cierto es que usted ahí estableció otra cosa. Díganos qué es lo que dice. Pues que el vaso era blanco. Bien, ya. Pero lo cierto es que usted aquí nos dijo que era azul, ¿verdad que sí? Bien. Entonces, hago un ejercicio de contracción. Digo, estoy dando ejemplos un poco burdos nada más para poder avanzar rápido. Y entonces, hago el ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto nos dice algo que no existe en la entrevista? Porque esto tiene que ver con también principio de lealtad, ¿eh? Mira qué fácil que en un momento dado yo tengo una entrevista que realizó la gente del Ministerio Público o la policía y entonces me venga un párrafo.
Pero cuando viene a declarar el sujeto, se avienta 2 horas declarando, incorporando información que no fue parte de, aun y cuando yo lo objete. Entonces, yo tengo una entrevista y lo primero que tendré que decirle es, ¿usted rindió una entrevista, cierto? Sí. Lo cierto es que en esa entrevista solamente usted manifestó un párrafo de todo lo que conoció de los hechos, ¿cierto? Sí. Y en ese párrafo no viene esto, ¿verdad que no? Y entonces, cuando él dice, no, sí, sí viene. El problema está que subrayo. ¿Qué subrayo? Si no está. Si no está porque nosotros tenemos que subrayar cuál es la parte, ¿no? Entonces, en el apoyo de memoria, aquí señalo la fecha. Señalo lo que omitió, lo que se le olvidó, ¿no? Y entonces lo lee, ¿no? En una aclaración también, que aclare la fecha. Aquí está, ¿no? Entonces, pero en una contradicción, donde él me dice, sí lo dije. Entonces, esto se hace en sentido negativo, es una omisión. Entonces, yo tengo que decirle al juez que el ejercicio es que él me señale en dónde lo puso. Es un ejercicio para evidenciar contradicción en sentido negativo, para impugnar credibilidad. Pero hay que llevarlo bien porque a veces un concepto no lo conocen otros. No es, por ejemplo, como ahorita les dije, en contraexamen. Cuando yo hablo de contraexamen, ustedes tienen que decir, es contrainterrogatorio. ¿No? En interrogatorio cruzado. Ustedes tienen que saber que estoy hablando del contrainterrogatorio. Es como si les dijera coche, carro, automóvil. Pues saben que es lo mismo. Como si dijera cerdo, puerco, marrano. Pues, son sinónimos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de, por ejemplo, una forma de terminación anticipada del proceso, ustedes tienen que decir, es el abreviado. Si yo hablo, vamos a buscar una solución alterna, entonces ustedes tienen que saber que es una suspensión condicional del proceso o un acuerdo reparatorio. ¿No? Porque esas son las soluciones alternas, porque esta es la forma de terminación anticipada del proceso. Entonces ustedes tienen que saber esas como conceptos básicos, ¿no? Entonces, aquí el problema es cuando a veces le hablamos a alguien que no conoce bien todos los términos o las situaciones y le decimos, es ejercicio para impugnar credibilidad o es para evidenciar contracción en sentido negativo para impugnar credibilidad o en sentido negativo para que señale dónde lo puso. En sentido negativo porque no existe la información y la idea es exactamente evidenciar que él está afirmando que sí está la información y yo sé que no está y quiero que él me la subraye para efecto de que usted vea que todo lo que dijo no se encuentra aquí. Se violó un principio de lealtad porque tenían que darme toda la información y no me la dieron. Punto de prueba porque tampoco vino a decir todo eso. Y resta mi derecho a la defensa en el momento en el que toda la información no se encuentra en la entrevista que se me proporcionó y que ahora me deja en desventaja, porque yo no pude controvertirla en su momento. Ya no pude controvertirla. Aun cuando venga ahora a decir todo, sí, aquí estoy haciendo un ejercicio de contrainterrogatorio, pero pues eso es lo que voy a hacer, evidenciar contradicción. Y ahora entonces, a ver, dígame, ¿en dónde está lo que usted dijo de esto? Decir, no, pues no viene. ¿Ya lo subrayó? No, ¿por qué no lo ha subrayado? Porque no viene. Usted también habló de esto otro, sí. Bien, ahora dígame esto. Y entonces llegan puntos en los que no se encuentra. Pues que no puedo evidenciar que toda esa información la acaba de proporcionar en ese momento. Y entonces realizar mis ejercicios, ¿no? Maestro David, ¿cuánto tiempo tenemos?
Todavía tenemos tiempo, mi estimado, unos 10, 15 ¿Sí? minutos todavía. Sí, Ok. sin problema. Ok, bueno. Les comentaba esto porque a mí me interesa mucho que conozcan estos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en prueba demostrativa, fíjense, vamos a hablar de prueba demostrativa. Esta prueba demostrativa o ilustrativa es importante por lo siguiente. No debe de estar íntimamente relacionado con el hecho. ¿A qué me refiero? En algunas ocasiones a los ministerios públicos se les pasa el ofrecer a lo mejor fotografías o contratos o documentos que son importantes. Entonces, quieren manejarlo a través de establecer prueba demostrativa. Pero esa no es prueba demostrativa. La prueba demostrativa es aquella que sirve para mejor proveer al tribunal. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar de una violación, y voy a establecer cómo a lo mejor queda un órgano genital después de una violación, no puedo utilizar las imágenes que fueron de la víctima, porque eso es prueba directa y que está relacionada con el hecho controvertido. Entonces, debo de, para ilustrar, para mejor proveer, utilizar una imagen similar y decir, encontré estas lesiones como estas, no, estas son las lesiones que encontré y esta es la forma, no, porque entonces ya está creando convicción. Son situaciones de fondo. La prueba ilustrativa o demostrativa no tiene que ver con el fondo del asunto, porque si tiene que ver con el fondo, entonces tuvo que haberse ofertado en intermedia. Y estas son cosas que a veces son muy finas y que se van. Tuvo que haberse visto en intermedia para que en un momento dado se pudiera introducir esa información y sirva. Entonces, ¿qué hago yo? A veces cuando quieren manejar algo, me opongo. Sí, que traiga la prueba ilustrativa, pero que sea de otra persona, o que sea de otra casa, o que sea de otro objeto, o que sea de esto, no del propiamente que se encontró en los hechos. Porque entonces la contraparte luego lo dice, ¿verdad que este es el cuchillo que tenía usted y que recogieron? ¿Verdad que este es? No, pues sí, no, ¿cómo era el cuchillo? Pues aquí está la foto. No ponga otro cuchillo, si quiere prueba demostrativa y no fue parte de lo que se ofreció en intermedia porque es fondo, entonces tiene que ser diverso. No lo mismo. Está en la carpeta que es fondo, porque entonces se incide en convicción. Esto es importante porque tenemos que ir viendo qué puede violar o no debido proceso y que se vaya llevando a cabo todo conforme a derecho. Bien, me gustaría a mí hablar también de, lógicamente, lo que van a ser las formas de incorporación, ¿no? Las formas de incorporación de evidencia o indicios. Eh, Algunos no han entendido que necesariamente necesitamos de una persona que se llama testigo de acreditación, independientemente que pueda ser un perito, ¿no? El nombre teórico o nombre que nosotros manejamos en la doctrina es testigo de acreditación. Este testigo de acreditación, como en el sistema oral, no puede llegar nada solo, no puede llegar un documento solo, no puede uno presentar un objeto solo, no puede uno establecer ninguna evidencia o indicio solo. Entonces debe de existir una persona que hable de ese objeto, que de las características que se contiene, cómo es, de qué tamaño, de qué color, cuál es el contenido de ese objeto. Puede ser un acta de nacimiento, ¿no? Y entonces va a establecer quiénes son los padres, quién es el hijo, cuándo nació, en dónde se registró, que contiene ese documento, un número de folio, la firma del juez del registro civil, a lo mejor ya ahora estos códigos QR, en fin, diversas cosas que van a servir. ¿Para qué? Pues para que se le pueda poner a la vista el objeto. Y una vez que se le ponga a la vista, entonces se lo pueda reconocer. Y una vez que lo reconozca, podamos incorporar esta evidencia o indicio.
Fíjense bien qué importante es que el sujeto y seguir estos pasos, ¿no? Porque estos pasos nos los da el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, yo debo de conducir a mi testigo para que las preguntas me vayan dando las características y descripción correcta del objeto. Entonces, debes decirme que se trata de un contrato de compraventa. ¿De qué fecha? ¿Cuál es el objeto del contrato? El precio, si es que se celebró. ¿Quiénes firmaron? Si hay testigos y las características del documento. Tamaño carta, tamaño oficio, membretado, no membretado. Y para que se lo pueda poner a la vista. Y si, digamos, fuera otro tipo de objeto, por ejemplo, vamos a hablar de una tentativa de violación y que le rompieron la pantaleta a la víctima. Entonces tendrá que hablar de ese objeto. Traía yo una pantaleta color anaranjado con un moño al frente de la marca Vicky Form, creo que se llama, no sé. No, Victoria's Secret o algo así, ¿no? De la talla mediana, la cual fue rasgada del lado derecho. Bueno, si la tuviera a la vista, la puedo, sí, claro, aquí está, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Una vez que logramos nosotros sentar estas características, poner a la vista de la persona el objeto para que lo reconozca, se proyecte, se publicite, se dice que se tiene por acreditado. Y una vez que se tiene por acreditado, debemos de solicitar la incorporación como prueba, porque a muchos se les pasa a pedir la incorporación. Entonces hay que tener cuidado, porque si no pides la incorporación, sí, hiciste todo, pero nunca solicitaste la incorporación. Entonces tiene que acreditar y solicitar la incorporación para que tenga por incorporado. Esto me pasó en Aguascalientes y fue una chulada porque la Fiscalía General de la República solicita la incorporación en términos del artículo 386 y que es una excepción. Es una excepción. Y entonces yo decía, pues está mal fundamental la solicitud de incorporación. Y al final lo alegamos. Esto no se pudo incorporar, no hubo prueba de esto porque el fundamento legal con el que solicita la incorporación es diferente. Y el juez dice, sí, efectivamente, aunque solicita la incorporación no fue en estos términos. No puedo tomarla en cuenta. Y los dejó sin prueba. ¿No? Pero también es importante porque si se logra incorporar, también ya es prueba común. Fíjense, todo lo que se incorpora ya es prueba común, entonces ya la puedo utilizar, ya ni siquiera tengo que decir o sentar bases. Una vez que se incorpora algo, yo puedo decir, su señoría, toda vez que incorporó el Ministerio Público las fotografías tales, solicito que la fotografía número 6 se permita para que se publicite y la puedo usar con mi testigo. No, señoría, pero esa no es prueba de él, ya es prueba mía, porque es prueba común. En cuanto ingresa algo, ya se incorpora como prueba, ya le pertenece a todos y se puede utilizar por todos. Y hablando de eso, aquí yo noto una situación un poco difícil porque creo que hay una falla en la parte de la prueba, ¿no? En la incorporación. Cuando se incorpora debería de pertenecer ya al tribunal. Porque se deja bajo la custodia del Ministerio Público o de la asesoría o de la defensa. Pero si hubiera una reposición y de alguna manera se pidiera la información que a lo mejor no me permitieron utilizar como prueba y mi contraparte dice, pues se me perdió, ya no la tengo o me la robaron. Mañosamente hace algo. ¿Podría el tribunal tener alguna situación en la que yo dijera, oiga, pues si ya se había incorporado, ¿por qué la custodia queda a cargo de una de las partes? ¿Por qué no queda a cargo de la autoridad? Si ya es prueba.
Y esta prueba tendrá que estar resguardada en el tribunal, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se van dando. Quería platicar de algunas situaciones de estas para que ustedes las tomen en cuenta, que son técnicas de litigación y que lógicamente una vez desarrollado todo lo que se desahogó, vamos a poder concatenar con cada uno de los elementos ya de prueba, con las pruebas, una argumentación que nos va a llevar a establecer si cumplimos o no con la promesa de los alegatos de apertura para poder argumentar con los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura ellos son una argumentación que concluye de forma real y con sustento probatorio lo que nosotros pretendemos de nuestra teoría del caso, ya sea condena o ya sea una absolución, ¿no? Entonces, maestro David, de forma rápida, estas serían algunas de las situaciones y consejos que daríamos en lo que vienen a ser técnicas de litigación. Y bueno, pues qué no falta por platicar, de verdad es muy amplio el tema, la verdad es que como lo vas desmenuzando, soy rico, atento y de verdad que, como lo decía al inicio, yo soy el primerito en estar atento porque de verdad estos temas tan ricos y tan interesantes desde la experiencia que has tenido, creo que nutren, ¿no? Nos enseñan a reconocer que nos falta bastante, hay cosas que desconocemos, yo nunca había oído eso de evidenciar contradicción en sentido negativo para impugnar credibilidad, y wow, y sí me ha pasado, sí me ha pasado, y de repente platicar con un compañero la semana pasada que salimos de una audiencia, ¿y cómo le hacemos para demostrar que eso que está diciendo, pues está trayendo información que no va? Y ahorita, bueno, ya me quedó claro cómo es la forma correcta, ¿no? Porque quisiéramos muchas veces encontrarlo así en la redacción de la ley, ¿no? Que te No dijera existe. el de la mano, ¿no? Este es el artículo y tienes que hacer eso y esto otro, ¿no? Entonces, la verdad es que es maravilloso, mi estimado. De verdad, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por aquí, en el chat, algún comentario, por favor, compañeros, pueden abrir su micrófono y con todo gusto vemos que nos apoye el maestro Ángel Brito. Adelante, compañeros, si hay alguien. Si por aquí no hay, tenemos en el Facebook una que dice, ¿cómo se podría ofrecer como prueba superveniente la constitución de un tribunal distinto para acreditar materialmente que no es el lugar como lo describió el testigo? Creo que se nos fue un poquito el maestro. Vamos a esperar. ¿Cómo es la pregunta? Ahí va. Dice, ¿cómo se podría ofrecer como prueba superveniente la constitución del tribunal en lugar distinto para acreditar materialmente que no es así el lugar como lo describió el testigo? Bien. Recordemos que el artículo 390 nos establece algo muy importante. La prueba superveniente tiene que ser algo que no se conoció, que son datos nuevos, son datos que no se conocían, y entonces tendríamos primero que establecer que no sabíamos que se iba a hablar del lugar de los hechos y que esta situación no existe como tal, porque en un momento dado, si alguien tenía que haber manejado de acuerdo al hecho delictivo, la inspección del lugar de los hechos, tenía que haber sido el Ministerio Público o la policía. Pero si también yo sabía y conocía que en la entrevista los testigos dieron una información que no correspondía a la inspección, en ese momento debía haberle dicho en la investigación, ya sea inicial o complementaria del Ministerio Público, que realizara las tomas fotográficas y todo para poderlo controvertir. Y a lo mejor en la intermedia haber hecho a ese testigo mío. ¿Por qué? Porque yo lo iba a contradecir en cuanto yo tuviera las fotografías. Porque iba a traer al policía que hubiera hecho la inspección o al de criminalística que hubiera hecho la inspección, a qué lugar se constituyó, deme la ubicación o la georreferencia de este lugar, coordenadas,
Una vez que tienes las coordenadas, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo sigue con esto? ¿Qué hay en esto, no? Y entonces, de esta manera, haberlo ofrecido en intermedia, traer a ese testigo y restarle toda la credibilidad posible. Si no se hizo inspección y a nadie se le había ocurrido la inspección y de repente empieza a hablar este sujeto de hechos nuevos, pues lo primero que puede ser es un ejercicio de contradicción, ¿no? Es decir, usted no lo dijo esto en su entrevista, usted no mencionó esto. ¿Para qué? Para establecer credibilidad. Y dos, a lo mejor lo manejo como prueba de refutación. Entonces solicito, no que el tribunal vaya, porque el tribunal ahora ya no se va a trasladar como antes se hacía en el sistema tradicional, pero sí puedo tener que la misma fiscalía me proporcione peritos para que se trasladen al lugar de los hechos, hagan las fotografías, hagan la ubicación del terreno con georreferencias, con nomenclaturas que no den lugar a duda de dónde estamos y entonces controvertir al testigo diciéndole lo que tú dijiste que se encontraba o cómo se encontraba el lugar no corresponde a lo que realmente existe en el mismo, ¿no? Lógicamente, esto sin liberar al testigo, ¿no? Sí, claro, 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 pero vuelvo a lo mismo, tendría que haber sido información nueva que nadie conociera, porque si ya se conocía, lo primero que va a hacer el contrario es decir, ya estaba en la información. Sí, claro. Ok, nos preguntan por acá que si te ha tocado algo de cuando que el juez, el tribunal de enjuiciamiento, acuerde prueba nueva para mejor proveer, pruebas Sí, para mejor proveer. sí, sí, Y sí, si sí, está permitido en este sistema, porque pues, supone que es adversarial y es carga de prueba, ¿no? Y entonces de sí. repente llega el juez y te dice, no, ¿qué crees que yo voy a ordenar? Y sacar ahí el fundamento. Bueno, él lo ordena como tal. O sea, que él ordene, que me toque que él lo ordene por él, Sí, no. de O modo sea, sí propio. que ordena que se admita, pero no, no que él la ordene, que él diga, quiero que se haga esto. No, no, ninguna, ninguna. Que él solito, no, pues perdería la imparcialidad. Creo yo, y aparte no hay Sí, fundamento ni no, no, constitucional. no, 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 no. No, inmediatamente me opondría, ¿no? Correcto. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, compañeros, aquí en plataforma. Si le ha tocado al maestro que de parte del Ministerio Público y del asesor no objetan las preguntas y que el juez del tribunal diga, esa pregunta no pasa, esa pregunta, formula otra pregunta, sin escuchar objeción por parte del MP y el asesor. Sí, 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 sí. En algunos tribunales es común, es muy común, que incluso que cuando uno hace la objeción, porque la objeción tiene tres elementos básicos como recurso, ¿no? Tiene que ser oportuno, es decir, en el momento en el que se hace la pregunta y es mal hecha para la incorporación de información, ahí es donde la información tiene que ser objetada, entonces tiene que ser oportuna, tiene que ser fundada, ¿no? Artículo 383, ¿sí? 376, perdón, 376 del Código Nacional. Y tiene que establecerse el motivo. Entonces, por ejemplo, yo no tengo que argumentar. Entonces, la objeción, surge la pregunta y la objeción es inmediata, o sea, oportuna allí. Objeción. Bien, motivo, no tengo que explicarlo. Simplemente decir impertinente, argumentativa, sugestiva, conclusiva, ambigua, de agresión a testigo, de agresión tal, ¿no? Y entonces el fundamento es el artículo 376. Esos son los tres elementos que a mí me exigiría la ley, ¿no? Pero a veces uno dice, objeción, y el juez dice, sí, es impertinente. Todavía ni siquiera dije cuál, pero ya el juez dijo, sí, es impertinente, ¿no? O luego dice uno, impertinente. No, no es impertinente
pero es conclusiva. Reformule. Dice, no, pues ya lo hiciste mal, tu ejercicio estuvo mal. Entonces, sí me ha tocado que el juez de alguna manera pierde esa parcialidad en la que a veces igual uno no objeta. Me ha tocado también que a veces le dicen a uno, ya van 5 preguntas y considero que son objetables y usted no ha objetado. Lo conmino a que establezca bien si sabe o no sabe el sistema penal acusatorio, o voy a verme en la estrategia de la defensa. Consideramos que las preguntas que no se objetaron no constituyen una amenaza o un daño a la autoridad del caso de esta defensa, y por eso no interrumpimos respecto a una objeción que no es relevante para la autoridad del caso. Permitimos la pregunta a propósito. Bueno, ya entonces dice tal, ¿no? Sí. Y ya a lo mejor lo objetas 1 o 2 que sí son, pero que no causan daño. Por eso le decía, no se trata de objetar todo, ¿no? Correcto. Compañero Norberto Soto. Adelante, compañero. Sí, buenas tardes. Primeramente agradecerle mucho, ¿no? Por organizar este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, he estado escuchando de manera muy atenta la disertación que hace el maestro. La verdad que lo está haciendo de manera muy magistral, muy didáctica. El meollo de todo, el meollo del juicio naturalmente es el asunto de las pruebas, ¿no? Y estas, pues, cómo van cambiando su denominación, su nomenclatura, ¿no? Desde la audiencia inicial son datos de prueba, ¿no? Y en la intermedia son medios y en el juicio son pruebas, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, si me permite, ahí, maestro, en relación con la audiencia inicial, ¿sí? Ahí siempre tenemos una controversia con los jueces de control unitario colegiado, ¿no? Cuando se solicita, cuando es para la formulación de imputación y se solicita la ampliación del término constitucional de las 72 a las 144 horas, para efectos de ofrecer ahí los datos de prueba con el propósito de combatir puede ser la vinculación a proceso o la imposición de medidas cautelares. Y ahí quiero situar mi pregunta, si me permiten. Por ejemplo, cuando el hecho que tipifica la ley como delito son aquellos que no ameriten una prisión preventiva, oficiosa o justificada, ¿por qué la mayoría de los jueces de control no permiten que la defensa, el imputado, ofrezca esos medios de prueba, ¿no? Y porque se mencionan ahí que solamente para ese tipo de escenarios se tiene el ofrecimiento de esos medios de prueba. Cuando vemos que en el 155, creo, a ver si me corrige ahí, por favor, si no lo estoy señalando, el normativo del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el catálogo de las medidas cautelares, todas son lesivas, todas son lesivas. Obviamente, más gravosa es la prisión preventiva, ¿no? Entonces, generalmente le dicen a la defensa que no se le admite los medios de prueba, los datos de prueba, perdón, en razón de que no amerita, pues, ese tipo de delitos la prisión preventiva. Esa es mi pregunta, no sé si le expliqué. Es todo cuanto, les agradezco muchísimo. Gracias. Sí, cómo no. En el artículo 314 nos establece que en cualquier momento del plazo constitucional se pueden ofrecer datos de prueba. Efectivamente, hay una evolución de la prueba que se convierte en datos, en medios y en prueba. Los datos de prueba regularmente operan durante toda la investigación. Los medios de prueba, excepcionalmente, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 314, se pueden aplicar cuando se trata de prisión preventiva oficiosa o cualquiera de carácter personal. Entonces, en el catálogo del 155 tenemos medidas de carácter personal y de carácter real. Tenemos 3 de carácter real, todas las demás son personales. Entonces, si me impusieran una medida cautelar de carácter personal, es decir, no acercarme a la víctima, no comunicarme con la víctima, no acercarme a determinado lugar, etcétera, incluso la prisión justificada,
sería una medida cautelar personal. Entonces, podría yo ofrecer medio de prueba. ¿Por qué no lo aceptan luego? Porque dicen que se está convirtiendo la audiencia inicial en un minijuicio. Y ellos dicen, no queremos minijuicios. Entonces, no te lo acepto. A veces lo manejan así, y sobre todo cuando la imposición de la medida cautelar no fue prisión preventiva. Cuando es prisión preventiva, me parece que casi todos dicen sí, medio de prueba, ¿no? Te lo acepto. Son 2 o 3 raros que dicen no, sí me ha tocado. Incluso me ha tocado que me dicen, ¿usted hizo entrevistas? Sí. No, pues entonces, si hizo entrevistas, preséntalas como dato de prueba. No, yo hice las entrevistas para otro fin, por si necesito hacer un ejercicio de apoyo de memoria y todo, porque incluso el 315 dice que la continuación de la audiencia inicial se dará con la presentación, fíjate, la presentación de los datos de prueba o con el desahogo de los medios de prueba. Y se habla de presentación porque una de las características del dato de prueba es que no tiene un desahogo ante el órgano jurisdiccional, sino es meramente la mención de un dato que va a crear convicción. Entonces lo hago yo, pero el medio de prueba se desahoga. Entonces, al seguir las reglas de juicio que dice el 315, tendría que tener también una entrevista para correr a mi contraparte, tomando en consideración que para reglas de juicio debía haber realizado un descubrimiento probatorio previo en la etapa de intermedia en la fase escrita, para que pudiera yo entrar a un debate sobre la admisibilidad o exclusión de mi medio de prueba. Y una vez de la admisión, entonces, el desahogo. Entonces, serían las reglas de juicio. Y para las reglas de juicio tendría esto. No que vendría sin la entrevista, que la entrevista no sustituye la declaración, sino es un apoyo que me puede dar a mí para realizar unas cosas, o que incluso le puede servir a mi contraparte para realizar otros ejercicios como evidenciar contradicción. Pero bueno, es una situación por no lastimar a nadie, de pensar diferente de cada juez, de cada autoridad, ¿no? Pero bueno, así para llamarlo de esa manera. No, no te preocupes. Pues mi estimado amigo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias por haber venido a compartir este tema, de verdad. Como siempre, la satisfacción, el nutrir el oído y el conocimiento es una de las características que nos inculcas, mi estimado Ángel Brito, y de verdad, pues esto nos invita a seguirnos preparando, porque nos falta bastante, ¿no? Y bueno, pues gente como tú que tienes experiencia, pues compartirla con nosotros, créeme que es una fortuna. Y bueno, de nuestra parte, entregarte tu constancia digital por haber estado aquí en esta plática, cápsula jurídica, técnicas de litigación en el juicio oral. Muchísimas gracias, mi hermano, te la hago llegar a Gracias, la verdad. amigo. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Igualmente.